No sé si está funcionando, sí. Muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer una exposición suficientemente general, es decir, reprimiendo la propensión que tenemos los periodistas a entrar en los temas del día, que siempre son interesantes, a veces apasionantes, para tratar de identificar cuáles son, en este año electoral, los dilemas en los que está involucrado cada grupo, los principales competidores, tratar de identificar cuáles son las estrategias o los problemas que tienen que resolver, de tal manera que si bien no vamos a conocer hoy el resultado, se los digo por si alguien quiere irse ahora, no les voy a decir quién gana, pero por lo menos vamos a poder identificar, me parece, cuáles son las dificultades que tiene cada grupo y de ese modo detectar cuáles son los vectores que, acelerándose, potenciándose o retrasándose, van a determinar o van a condicionar el éxito o el fracaso de los principales candidatos. Antes que eso, déjenme decirles que, a mi juicio, esta elección tiene un significado muy especial para la Argentina, que no está necesariamente ligado, no está directamente ligado, aunque algo tiene que ver, con quién gane o quién pierda. El problema que a mi juicio afecta al país, el principal problema que afecta al país, y esto es una posición que está determinada o condicionada por la lectura ideológica que cualquier observador hace, en mi caso está condicionado por la mía, el principal problema que tiene el país me parece que es un extraordinario desequilibrio de poder. Es decir, que la democracia argentina se ha vuelto muy poco competitiva. Eso quiere decir que la perspectiva del reemplazo del que manda es una perspectiva muy brumosa. Y la principal manifestación que tuvo este problema la ha tenido en el año 2011, donde el que ganó saca 54% de los votos y el primero que debería controlarlo saca 17%. Digamos, el problema de la Argentina no está en el 54% del que gobierna, sino en el gap de 37 puntos que hay entre el que gobierna y la oposición. Eso, a mi juicio, constituye una patología que genera patologías secundarias. Es decir, una cantidad de problemas que devienen de este problema principal. Y que no tiene que ver tanto con la identidad de quienes operan el sistema, sino con el formato del sistema. Es decir, si yo trajera aquí dos suizos y a uno le doy el 54% de los votos y al otro le doy 17%, muy probablemente, casi seguro, en muy poco tiempo voy a tener un sistema bastante patológico. Como sucede en todos los países de América Latina, que ustedes puedan identificar elecciones presidenciales donde entre el primero y el segundo hay más de 17, 20 puntos de distancia, van a ver que la política da una determinada fenomenología, da una determinada caracterización. Y los conflictos empiezan a ser conflictos no entre el gobierno y la oposición, sino entre el gobierno, no sé si esto lo tiré yo, y el sistema. Es decir, dado que el problema del que gobierna no es la oposición, empieza a ver que el límite son las instituciones. Y ahí empieza un orden de discusiones y de tensiones que otras democracias competitivas no tienen. Bueno, esto es lo que se discute este año. Por eso, más importante que saber cuál va a ser el gobierno es saber cuál va a ser la oposición. Es decir, más importante de saber quién nos va a gobernar, a mi juicio, es saber qué consistencia, qué densidad, qué nivel de organización y de competitividad tiene el que pierde. En alguna medida porque el gran problema de la Argentina en los últimos años ha sido la oposición. Y no es por un problema de torpeza de los opositores, sino porque ha habido un derrumbe, sobre todo en el campo del no peronismo. A eso me voy a referir después. Este desequilibrio de poder permitió que el gobierno esté dominado por una tendencia, por una propensión
que le fue posibilitada por el mismo desequilibrio y que a mi juicio rige el proceso electoral. Es decir, para decirlo más claro, la que le pone ritmo, orientación y lógica al proceso electoral es Cristina Kirchner. Y esa propensión o esa tendencia es la radicalización del gobierno. Es un gobierno que desde 2011 para aquí, dado esta ecuación de poder tan favorable, este océano de poder donde navega prácticamente solitaria la presidenta, constituyendo casi un monopolio de poder, le ha permitido radicalizarse, volverse cada vez más parecida a sí misma, exagerar sus rasgos. Este fenómeno, sin el cual es imposible comprender determinadas decisiones muy importantes del kirchnerismo, la discusión con la justicia o el intento de avance sobre la justicia, el intento de avance sobre la prensa, la estatización de YPF, la intervención del Banco Central y una forma de financiamiento del Tesoro tan ligada a la emisión de moneda, digamos, todos esos rasgos que tiene la vida pública argentina en los últimos años no serían posibles sin ese desequilibrio de poder. Pero ha habido un episodio que este fenómeno, que esta radicalización la ha agudizado, la ha profundizado, y es la muerte de Nisman. Con la muerte de Nisman, el gobierno profundizó sus rasgos, se replegó sobre sí mismo, exageró sus consignas. ¿Por qué? Por la interpretación que hizo de ese fenómeno. La muerte de Nisman no tiene en sí misma un efecto político, sino partimos de una interpretación del fenómeno. Por eso para distintas personas y distintos grupos significa distintas cosas esa muerte. Muchos pueden haber pensado, con bastante sentido común, al enterarse de la muerte de Nisman, bueno, ahora todos bajarán un cambio porque ya hay un muerto. Y ocurrió lo contrario. El gobierno se radicalizó más porque interpretó que ese episodio tan luctuoso era la manifestación más extrema, ya sangrienta, de un complot que venía cursándose en los últimos tiempos y al que el kirchnerismo le adjudica los principales inconvenientes con los que se ha topado en su ejercicio del poder, y en el cual han ido cambiando los protagonistas. Ahora, esta lectura, por la cual la muerte de Nisman es producto de esta confabulación que ya no se conforma con crear inconvenientes, sino que intenta desestabilizar al gobierno poniéndole un muerto, produce una reacción igual y contraria. Por lo tanto, tenemos un gobierno más agresivo, más idéntico a sí mismo, que profundiza sus rasgos y se caricaturiza. Esto plantea un problema. Plantea la angustia del gobierno, porque hay una interpretación política de por qué suceden las cosas por parte del gobierno. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué se insubordinó la CIDE? ¿Por qué hay jueces que se pusieron más rigurosos? ¿Por qué los medios se volvieron mucho más críticos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? Bueno, la interpretación que hace el kirchnerismo, que hace la presidenta, que hace su entorno más cercano, se han confundido. Creen que hay un fin de ciclo. Es decir, hay una cantidad de actores, los empresarios que empezaron a hablar, los sindicalistas que se han vuelto más insolentes. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Porque creen que el ciclo ha terminado. ¿Qué es un fin de ciclo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fin de ciclo? De que la agenda de problemas que ha dominado la Argentina en los últimos 12 años va a ser reemplazada por otra agenda de problemas. Y en el caso del kirchnerismo, esa agenda no es una agenda de problemas, sino una agenda de conflictos. Digamos, el kirchnerismo se ha determinado más a sí mismo, se ha constituido más alrededor de sus conflictos que alrededor de sus programas. A tal punto que muchos programas devienen de conflictos y no al revés. Digamos, no es que tengo una idea acerca del mercado de capitales, la intento implementar y como me encuentro con dificultades y resistencias voy
adquiriendo una agenda de conflictos, me voy comprando peleas. No, tengo una pelea que es con papel prensa y para resolver esa pelea reestructuro el mercado de capitales. Tengo un problema porque perdí las elecciones en el 2009 y como adjudico esa derrota a una cantidad de factores que jugaron en el proceso electoral, reformo la ley electoral e invento las PASO. Tengo un problema con Clarín, reformo la ley de medios. Como la ley de medios me la obstruyen en la justicia, intento reformar la justicia. Pero en realidad son conflictos que voy tratando de resolver con regulaciones. Bueno, todo esto, no me quiero detener en esto, genera todo un inconveniente porque termino tratando de resolver problemas individuales con reglas generales. Nota al pie de página. Esta conflictividad, que termina siendo una conflictividad judicial, porque todo esto termina en la justicia, es la que hace que el gobierno esté interesado en el dominio de la Corte. No es solamente por un problema de impunidad, como entiende mucha gente que no le gusta el gobierno. Es porque finalmente la Corte va a ser la historiadora que va a hacer el balance y va a definir qué fue el kirchnerismo, porque el problema de los medios se va a terminar resolviendo en la Corte no sé cuándo. El problema de las cautelares se va a resolver en la Corte no sé cuándo. El tema AMIA se va a resolver en la Corte. Esto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Las causas de derechos humanos terminarán en la Corte. ¿Y qué fue todo esto? Lo dirá la Corte. Entonces es muy importante tener gente ahí porque ahí se va a escribir la historia por el método que hemos llevado adelante para resolver las cuestiones políticas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Frente a qué problema está Cristina? Que no tiene, y ha decidido que no va a tener, esta es la decisión de los últimos 10 días, un candidato que le asegure la continuidad del ciclo. Y eso es bastante lógico. ¿Por qué? Porque este es un tipo de liderazgo que está prácticamente impedido de generar un sucesor dentro de su propio club, dentro de su propia lógica, dentro de su propio grupo. Como le pasa a todo el liderazgo carismático, que cuando empieza a generar un sucesor lo empieza a odiar porque el sucesor es la encarnación de su mortalidad política. Por eso son liderazgos que en el fin de ciclo se vuelven bastante convulsivos. Claro, el problema es que nos gustan esos liderazgos. Nosotros, sinceremos no, digamos, los otros no nos gustan. Los liderazgos institucionalizantes, que es donde la sucesión no sería problema. Bueno, esto es lo que se resolvió con la fórmula Scioli-Zanini. La fórmula Scioli-Zanini es el resultado de esta impotencia de Cristina.